Las dioxinas y los furanos son una familia de productos químicos complejos que contienen una sustancia denominada clorina y pertenecen al grupo de los organoclorados. Son sustancias tóxicas a niveles muy bajos. Los furanos, cuyo nombre genérico es policlorodibenzoofuranos, son un grupo de 135 compuestos de estructura y efectos similares a las dioxinas y cuyas fuentes de generación son las mismas. Las dioxinas, cuyo nombre genérico es policlorodibenzo-p-dioxinas, son el nombre con el que se conoce a un grupo de 75 compuestos formados por un núcleo básico de 2 anillos de benceno unidos por 2 átomos de oxígeno, en el cual puede haber como sustitutos de 1 a 8 átomos de cloro. Las dioxinas y los furanos son muy estables. Permanecen en el aire, el agua y el suelo cientos de años, resistiendo los procesos de degradación físicos o químicos. No existen en la naturaleza, salvo en un par de excepciones. Resisten, por tanto, la degradación biológica. Son más solubles en grasas que en agua, por lo que tienden a bioacumularse. Son estables a temperaturas inferiores a 800 grados centígrados y se descomponen con relativa facilidad por la acción de la luz en presencia de hidrógeno. Las dioxinas y furanos no son productos comercialmente, ni se les conoce ninguna utilidad o aplicación, aunque se forman de manera espontánea en un gran número de procesos industriales. La principal fuente de emisión atmosférica de dioxinas son los incineradores de residuos peligrosos, de residuos domésticos y de residuos hospitalarios o el uso de residuos peligrosos como combustible alterno en los hornos de cemento. Las dioxinas son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada docena sucia, un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes orgánicos persistentes. Dioxinas y furanos son los nombres comunes de un grupo de más de 200 sustancias químicas sumamente tóxicas. Todas las dioxinas tienen la misma estructura química básica y todas contienen átomos de cloro. Los furanos se parecen a las dioxinas, pero con algunas diferencias en su estructura química básica. Las dioxinas y los furanos son ligeramente solubles en agua pura. Cuando sus átomos de cloro aumentan, su solubilidad disminuye. Son sustancias de carácter lipofílico, lo que les permite que una vez que son emitidas al medio, se depositen y absorban con facilidad. Son muy estables frente a otros compuestos fuertemente oxidantes, reductores, ácidos básicos y agentes biológicos. Su estructura química no se modifica aún después de su transporte a largas distancias. Son sólidos cristalinos de color blanco. Presentan una presión de vapor muy baja y puntos de fusión relativamente elevados entre 100 y 305 grados centígrados. La exposición a dioxinas y furanos produce una gran cantidad de efectos adversos, algunos demostrados en animales de experimentación únicamente y otros observados en animales y seres humanos. Efectos adversos. Son compuestos organoclorados muy estables en el medio ambiente, capaces de permanecer en los tejidos humanos y animales,
lo que facilita la presentación de toxicidad crónica. Algunos efectos adversos son efectos en el tracto gastrointestinal. Se encuentran lesiones polipoides en el estómago y lesiones hiperplásicas en el estómago de animales de laboratorio. Neurotoxicidad. La exposición en edad temprana o en la fase placentaria puede alterar el aprendizaje y la conducta. Carcinogenicidad. De acuerdo con la Guía de Carcinógenos del 2005 elaborada por la EPA, se clasifica como sustancia carcinógena para los humanos. Mutagenicidad y alteraciones del desarrollo. La presentación de efectos relacionados con la formación y desarrollo de los órganos dependen de la etapa de la gestación a la cual ocurrió la exposición. Inmunotoxicidad. En la mayoría de animales de laboratorio se encuentra atrofia del timo. Efecto disruptor endocrino. Las dioxinas tienen efectos genoestrogénico, es decir, capacidad de estimular los receptores de estrógenos en machos y hembras. Efecto terapéutico. No hay dosis terapéutica para las dioxinas ya que son extremadamente tóxicas. Toxicidad por órgano. La exposición excesiva a las dioxinas y furanos puede causar los efectos significativos sobre la salud humana, afectando a órganos importantes como el corazón, sistema inmune, hígado, piel y la glándula de tiroides, llegando incluso a provocar cáncer reproductivo. Cuadro clínico. El cuadro clínico se determina después de algunos días de la exposición crónica, incluso semanas. Una vez absorbidas las dioxinas, son rápidamente distribuidas a los órganos, en especial al hígado y al tejido adiposo. La excreción se realiza por heces y orina. Debido a su alta liposolubilidad, son eliminados también por leche. La principal vía de toxicidad es la vía oral. El cuadro clínico que se presenta en el hombre se caracteriza por cloracné. El cloracné es la lesión más característica de la toxicidad por dioxinas. Se caracteriza por la erupción de espinillas en el rostro, acompañada de pequeños quistes amarillo pálido, en ocasiones aparecen en el cuello. Inducción de enzimas hepáticas y hepatomegalia. Alteraciones del metabolismo de las porfirinas. Síntomas neuromusculares como cansancio, defectos en la visión, mialgias y parestesias. Aparición de efectos vasculares y metabólicos. Efectos sobre el sistema inmune. Produce una atrofia tímica y esplénica e involución linfoidea, además de cáncer. De manera simplificada, el mecanismo de acción es el siguiente. Número 1. Se une el TCDD o dioxina al receptor AH en el citosol de la célula, siendo el complejo activado transportado al interior del núcleo celular. Número 2. Una vez formado el complejo, se une al DNA y provoca un aumento en la transcripción de un conjunto de genes con elementos sensibles en sus regiones promotoras. Número 3. La activación de este receptor con la producción de atrofia tímica y la inducción de apoptosis en las poblaciones timocíticas, efectos que se asocian con la inmunosupresión ejercida por estas sustancias. Otro de los mecanismos de acción que se imputan a estos compuestos es su capacidad de actuar como disruptores endocrinos, alterando el delicado equilibrio hormonal de los seres vivos. En general, los síntomas de intoxicación por dioxinas o furanos en humanos se expresa de la siguiente manera.
Durante la fase inicial, que dura no más de 4 días, la persona presenta debilidad apenas perceptible, acompañada de mareos y náuseas leves ocasionales. Si el contacto fue dérmico, aparece enrojecimiento junto con picazón. Más tarde comienza a deteriorarse la vista, dolores de cabeza casi incesantes, alteración del apetito, una persona puede perder hasta 1/3 del peso corporal, irritabilidad y somnolencia. El tratamiento comienza con el descubrimiento y eliminación de la fuente de exposición. El resto del tratamiento de una exposición aguda a dioxinas es meramente sintomático. Un factor de riesgo es vivir o pasar demasiado tiempo cerca de las fuentes de producción de dioxinas y furanos. Las mayores concentraciones se registran en algunos suelos, sedimentos y alimentos, especialmente los productos lácteos, carnes, pescados y mariscos. Lo que implica que otro factor de riesgo es llevar una dieta alta en productos de origen animal, principalmente aquellos altos en grasa. Actualmente, los límites permitidos de exposición, como media diaria en Estados Unidos y en Canadá, es de 341 miligramos por metro cúbico. El límite de exposición a corto plazo durante 10 minutos como máximo al día es en Estados Unidos de 685 miligramos por metro cúbico. Su dosis letal media, comprendida entre valores de 0.6 picogramos sobre kilogramo y 2.5 microgramos sobre kilogramo para el cobaya, el cual es la especie más sensible. Mientras que el ser humano es una de las especies más resistentes con una dosis letal media promedio de 300 miligramos sobre kilogramo. La principal vía de exposición de las dioxinas y furanos para los seres humanos es la ingestión de alimentos contaminados, especialmente carne y productos lácteos. ¿Qué puede hacer el consumidor para reducir el riesgo de exposición? Eliminar la grasa de la carne y el consumo de productos lácteos con bajo contenido graso pueden reducir la exposición a las dioxinas. Una dieta equilibrada, con cantidades adecuadas de fruta, verduras y cereales, contribuye a evitar una exposición excesiva a una misma fuente. No obstante, las posibilidades de que los consumidores reduzcan su propia exposición son limitadas. La contaminación por dioxinas se da en todas partes del mundo. Desde que empezó la revolución industrial, la emisión de dioxinas a la atmósfera ha sido constante y recurrente.